Los elegidos. En una noche como cualquier otra, dentro de la base del Hellfire Club, se reunieron los miembros élites del grupo, en donde Riva hablaba de juntar a los mutantes más poderosos para poder crear una nación mutante. Aunque para el consejo esta idea es muy peligrosa, debido a que esto daría a conocer de su existencia. No contenta con la respuesta recibida por los miembros, además de que la cuestionaron por aceptar a Polaris y Andy, llevó a que diera la orden de asesinar a todos los miembros, tomando ella el control, cambiando ahora su nombre al Círculo Interno. Después de este suceso pasaron 6 meses, en donde cambiaron un par de cosas, como el pelo de Andy, que Polaris está por tener a su bebé, o que Reed está teniendo ataques de pánico en donde comienza a surgir sus poderes. Aunque lo que no cambió es el hecho de que la Resistencia sigue rescatando a tantos mutantes como puede, lo que provocó que hubiera problemas en la familia Strucker. Al Reed no estar tan enfocado en buscar a Andy, sino que en la Resistencia, mientras que Kate hace lo posible para encontrarlo, y en medio de esto está Laurel, quien anda teniendo sueños en donde ve a su hermano. Ya que estamos hablando tanto del rubio este, vamos a ver qué hace, ¿no? En estos momentos se está llevando a cabo los preparativos para armar el lugar donde Polaris va a tener a su hija. Por suerte llegaron a terminarla, ya que el bebé se adelantó a su fecha prevista, entonces comenzó la sesión de parto, lo que provocó que hubiera alteración en la electricidad de la ciudad, lo que nota Marcos, y por algún motivo sabe que es Polaris. Al seguir las alteraciones quiso encontrar la fuente de esto, pero no llegó, ya que Polaris había dado a luz a su bebé. Por ende, todo está en orden. Ahora más que nunca, Marcos está inquieto por encontrar al Círculo, para así poder ver a su hijo. Entonces, John le comenta acerca de una abogada mutante llamada Evangeline, la cual lo buscó años atrás para ponerlo como líder de la Resistencia, y ella en esta ocasión podría ayudarlos. Cuando fueron a verla, al principio no estaba muy contenta de su visita, ya que su presencia la pone en peligro a ella. Pero al mencionar el nombre de Círculo Interno, llamó la atención de la abogada, quien con la información que había conseguido la Resistencia de esta organización, contactó a un amigo descubriendo que el Círculo se prepara para una guerra. Así que John le pide que de la Resistencia reúna un equipo para atacar. Pero la abogada le menciona que después de su desastre en Chicago, no confía en él, por ende no llamará a nadie y no puede ayudarlo. Pero aún así le da el nombre y la dirección de un mutante llamado R, líder de un grupo de separatistas conocidos como los Morlos, quienes podrían ayudarlo. Polaris, cuando revisa cómo estaba su hija, descubre que ella se encuentra muy pálida y le está costando respirar. Al verla el especialista de mutantes, descubre que sufre de ictericia. Si quieren saber qué es eso, búsquenlo porque yo ni idea de qué es. Lo que sí sé es que Marcos puede curarla, por lo que el Círculo hizo lo necesario para que él se reúna con Polaris y la bebé, quien al recibir la iluminación de su padre, recobra vida. Mientras en otra parte, Blink y John buscan al tal Erg para pedirle información acerca del Círculo, a lo que cuando lo encuentran, él charlando con Blink, le muestra cómo vive su comunidad bajo la superficie y que quiere que ella se les una, a lo que no termina aceptando, pero sí le pide información sobre el Círculo. Le comenta que las Frost estuvieron en un túnel interviniendo un cable de datos del Departamento de Salud, aunque a todo esto nos olvidamos de alguien, y este es Chase, quien tras ser despedido del servicio Centinela tiene un trabajo cualquiera, común y corriente, aunque no dejó de seguir a los mutantes, lo que llevó a que acudiera a la policía, pero no le dieron bola. Esto llamó la atención de un oficial de policía en el lugar que lo invitó a una reunión de los purificadores, un grupo de humanos quienes buscan eliminar a los mutantes. Después, cuando Marcos vuelve al hotel de la Resistencia, le comenta al grupo lo que vio del Círculo, observando que Andy y Polaris no volverán, ya que están convencidos de lo que hacen en el Círculo, por lo que ahora el grupo no se enfocará en traerlos de vuelta, sino que de impedir que haga lo que sea que vaya a hacer el Círculo. Es por este motivo que Marcos con Kate visitan a un hacker, para que descubra qué es lo que planean hacer con el Departamento de Salud los villanos, encontrando que cerraron todo tipo de comunicación con el exterior, por lo que el equipo se prepara para detener al Círculo. Para cuando llegan, todo había pasado. Los pacientes del lugar estaban libres y con sus poderes alterados, pero en su camino se encuentran con los villanos intentando escapar del lugar, dando un enfrentamiento entre Andy y Laurel, aunque no detuvieron al Círculo, quienes se llevaron a una paciente, esta chica llamada Rebecca. Y también publicaron un video donde los doctores del lugar confiesan lo que hicieron,
Mientras ocurría todo esto, en otra parte se estaba llevando a cabo una reunión de los purificadores, en donde Jace toma el control de la reunión usando sus conocimientos con el servicio Centinela para organizar a los purificadores, atacando un centro médico el cual era una de las bases de la resistencia, aunque en ese momento solo estaba John y Kate, pero al ocultarse bien no logran encontrarlos. En la base del círculo, Andy comienza a conocerse con Rebecca, sale por ahí, destruyen patrullas y después se besan, todo para convencerla de que se quede y los ayude con sus planes, mostrando que su poder es el de dar vuelta a los objetos. En otra parte, Reed comienza con su entrenamiento junto a John para poder controlar sus poderes. En medio de su entrenamiento llega Blink, quien le muestra que los purificadores atacaron una iglesia donde estaban ocultos los mutantes resguardados por la resistencia, por lo que John y el grupo fueron a dar de su ayuda. Al reunirse todos en la base de Baltimore, Reed descubre que en realidad no hay ningún herido, entonces esto lleva a que en realidad todo sea una trampa para rastrear a los mutantes que huyeron hasta esa base, siendo rodeado este lugar por los purificadores que comienzan a atacar el lugar con bombas de gas lacrimógeno, desorientando a la mayoría, logrando escapar nomás nuestro grupo de protas con 2 personajes más, dejando a muchos atrás. Después de esta misión, los poderes de Reed están descontrolados, destruyendo todo aquello que toca. Mientras ocurría todo esto, en otra parte, el círculo interno ataca un banco actuando de la misma manera que en el hospital, grabando un video en donde las personas del lugar confiesan lo que hicieron y a pocos metros Rebecca con Andy destruyen la bodega para que Riva, junto con su hacker, vaciaran las cuentas bancarias del lugar, además de robar información. Y una vez terminado todo esto, uno de los banqueros con sus comentarios hizo enojar a Rebecca y entonces ella asesina a todos en el cuarto. En medio de la huida, Rebecca, arrepentida por lo que había hecho, se escapa del círculo, aunque a los pocos metros, uno de los miembros de esta organización la encuentra y al ser un peligro la encierra. Aunque después, por accidente, Andy la asesina, así que ya está, hasta ahí llegó el personaje. En medio de esto se estuvo llevando a cabo una reunión entre Jace y Benedict Ryan. Este último es uno de los líderes de los purificadores, además de ser un conductor de televisión, quien en su programa predica el odio a los mutantes. Pero el motivo en sí de esta reunión es utilizar el éxito de Jace en la redada de Baltimore para hablar mal del servicio Centinela ante la televisión nacional, aunque usarán lo que pasó en el banco para atacar también a los mutantes. Con los poderes descontrolados de Reed, Kate decide llevarlo a la Universidad Estatal de Charleston, donde trabaja una de las personas que en su pasado, junto al padre de Reed, suprimieron sus poderes. Ella, al verlo, comienza a realizar estudios para ayudarlo a que controle sus habilidades o que al menos no estén descontroladas. En su visita por el lugar, Lauren descubre que los estudios realizados por la doctora en Reed y en ella son para encontrar un medicamento que elimine el gen X por completo, a lo que Laurel y Reed no le gusta nada, ya que esa no es una decisión que deba tomar otra persona, sino los mutantes en sí, por lo que destruyeron toda la investigación para después irse del lugar. Tras el ataque al banco por parte del Círculo, John estuvo investigando, descubriendo que la información robada se trata de una empresa tecnológica llamada El Régimen. Entonces le comenta lo que descubrió a Marcos para que juntos secuestren a un ejecutivo del lugar y descubran por qué ese lugar será el siguiente objetivo de Riva. Marcos, no muy convencido, igual decide ayudarlo. Cuando ya tienen secuestrado al ejecutivo, en medio de su interrogatorio, él les comenta que ellos son los que controlan los collares inhibidores mutantes de todas las prisiones y hospitales del país. Entonces lo pusieron a trabajar en descubrir exactamente dónde será que atacará el Círculo, aunque este esfuerzo era al pedo porque ellos ya habían encontrado el centro donde el régimen tenía sus servidores, destruyendo el lugar, apagando los inhibidores de todo el país, dando así inicio al levantamiento mutante, donde no hubiera lugar que los contuviera. Volviendo con John y Marcos, son encontrados por Jace, quien con su grupo de purificadores logran capturar a John, dejando que Marcos se escapara, quien logra reunirse con el resto para comentarle lo que acaba de pasar, además de que nadie en las otras estaciones piensa en ayudarlo. Entonces, sin opciones, se ponen en contacto con Polaris para que ella los ayude, a lo que acepta y junto con ella está Andy para poder rescatar a John. Una vez equipados, se teletransportan hacia el lugar donde tenían encerrado a John, revisan todas las instalaciones y cuando habían observado los puntos de ingresos, Polaris y Marcos atacan la entrada principal, dirigiendo la atención hacia ellos.
dejando paso libre para que Laurel, Andy y Blink se infiltren en la base, derribando muchas puertas, y entre algunas de ellas encuentran a John escapando del lugar sin ninguna baja en el grupo. Después de esta misión, la agrupación se volvió a dividir, yendo cada uno por su camino. Cuando Andy y Polaris vuelven a la base del Círculo, se encuentran con que 3 nuevos miembros que se escaparon de una prisión mutante se unen a la causa. Polaris, asustada por la reputación de este trío, quienes antes habían destruido un barco lleno de pasajeros, muriendo mucha gente inocente. Al no conocer cuál era el plan que tenía Riva para estos chicos, Polaris decide ponerse en contacto con Marcos para que él le ayude a detener a esa organización. No le gustó mucho al principio, pero viendo que tenían un enemigo en común, decide ayudarla, pidiendo información a R, preguntándole si alguien de los Morlocks sabe algo acerca del Círculo o lo que planean, a lo que le comenta que Riva estuvo las últimas noches reuniéndose con alguien debajo de un puente, y que en esa noche iba a haber otra reunión. Cuando ellos vuelven a la base de la Resistencia, John recobró la conciencia y justo a tiempo, ya que recibe una llamada de Evangeline para comentarle que la Resistencia estaba por desarmarse. Por eso es que ella quiere reunir a los líderes para ver cómo seguir adelante. Al llegar la noche, Polaris junto con Marcos vigilan desde lo lejos el puente, observando que Riva se reunía con Benedict intercambiando información, lo que al estar con la Resistencia le comenta Marcos al grupo. Evangeline entonces comenta que deben mantener en secreto que Polaris está de vuelta de su lado. Además que dentro de poco se reunirán los líderes para juntar a todos los mutantes listos para dar una pelea, entre ellos a los Morlocks. Después de su visita a la Universidad de Charleston, de donde Laurel se trajo una caja que le pertenecía a sus antepasados, dentro de la cual sonaba una canción que llevó a que desarrolle nuevas habilidades, además de que parece que la caja la puede poseer. Sí, una locura. El día de la reunión de los líderes llegó, por lo que Evangeline mandó a que el grupo llevara a R con ellos. Mientras en la base del Círculo, Polaris descubre que el trío de sicarios de Riva se iban con la misión de asesinar a Evangeline, lo que comunica al grupo de protas, pero para cuando llegan a la central de la Resistencia, todo había sido destruido, y los líderes entre ellos. También estaba Evangeline. Este fue el punto de quiebre en donde John no podía más, la Resistencia se derribaba, los líderes no existían más, todo se derrumbaba. Entonces decide desahogarse con R, quien lo ataca con sus poderes. Al calmarse las cosas, Blink le comenta a John que ya no puede seguir con él, que ya no cree en su causa, por lo que se unirá a los Morlocks. Mientras ocurría todo esto, Laurel con Kate fueron a ver a su hermano para que él use sus contactos buscando información acerca de Benedict y Riva. Al pasar las horas, el hermano de Kate vuelve pero con muy poca información, la cual es que Benedict, aparte de ser un conductor, es líder de los purificadores. A ellos los rastreó el servicio Centinela apareciendo en su ubicación, obligando a que se escapen como puede. Polaris, con su tarea de espía dentro del Círculo, entró en el cuarto de uno de los sicarios. También estuvo haciendo un par de preguntas y otras cosas, lo que llamó la atención de este sujeto. Como sería un problema para su fachada, Polaris le pide a Marcos que lo secuestre para sacar la información, además de que no será más una molestia para ella. Cuando Marcos iba a secuestrarlo, el chabón se defiende disparándole. Entonces, Marcos también se defiende asesinando al sujeto, pero él salió herido de este acontecimiento, aunque por suerte sigue con vida. A duras penas. En medio de DC se reúne Riva con Benedict para ordenarle que mande a Turner con un grupo para eliminar a los Morlocks, que es lo que automáticamente hace el pelado este, aunque cuando estaban debajo de los túneles se le complicó bastante encontrar a los mutantes. Blink se comunica con Marcos para que lo ayuden, entonces él junto con John se reúnen con ella para coordinar la ruta de escape. Algunos logran escapar, pero al final Turner dio con la ubicación de los Morlocks, entrando listos para disparar a matar, diezmando las fuerzas mutantes, y los últimos mutantes que habían quedado en el fuego cruzado habían logrado salir, y después, afuera, el resto del grupo lo ayudó a que escaparan. Cuando ya habían salvado a todos, Blink iba a salir, pero justo recibe un disparo de Turner. Esto deja fuera de combate a John, quien no logra reaccionar. Por suerte, ahí estaba Marcos con Reed para hacerlo volver en sí, aprovechando esta situación Riva para poner en marcha su plan. Ahora sí, sin uno de los sicarios, ya que se tiene que ver cómo se las arregla. Dicho plan era destruir el edificio del servicio Centinela junto con sus fuerzas,
aunque una noche antes de que el plan entrara en funcionamiento, Polaris le comenta a Andy qué era lo que había visto aquella noche debajo del puente, además también de que ellos no son asesinos. Tras convencerlo de dejar al círculo, ambos vuelven a la Resistencia. Estos le comentan lo que tenía planeado hacia arriba. Ella, en forma de venganza, le dice a Benedict que envíe a sus purificadores a la base de la Resistencia para acabar con nuestro grupo de protas, solo sirviendo como una distracción y parate para que el grupo así dejara que las Frost se lleven a los hermanos Stroker, de lo que se da cuenta John, pero al ser rodeados por las fuerzas de los purificadores, no pueden salir. Entonces este decide sacrificarse, llevándose la atención de todos los enemigos, lo que deja la puerta abierta para que el grupo escape. En otra parte, enfrente del edificio del servicio Centinela, los hermanos Stroker son obligados por las Frost para que destruyan el edificio. Cuando escapan del lugar, se encuentran con nuestro grupo, que les impiden el paso rescatando a los hermanos Stroker. Con los chicos cansados y casi sin fuerza se quedan atrás, mientras que el resto del grupo se aparece cuando el círculo se preparaba para dar su golpe a los edificios gubernamentales. Se libra una pelea entre la Resistencia y el círculo, a lo que Reed ve que esta es una pelea perdida, sabiendo que debe eliminar a la cabeza de toda la organización. Visitando arriba en lo alto de la torre, aunque parecía que el poder de Reed no competía contra el de su oponente, quien en el último momento se ve superada por una gran liberación de energía que elimina a ambos personajes. Su sacrificio sirvió como puntapié para dar estabilidad al conflicto de guerra que había entre los mutantes y humanos. Benedict confesó ser el líder de los purificadores y trabajar con Riva. Marcos y Polaris volvieron a reunirse con su hija, pero lo más loco de todos fue cuando la Resistencia estaba reunida y junto con ellos aparece Blink con un estilo diferente, quien abre un portal pidiéndole que la sigan. Y de esta manera termina el resumen y la segunda temporada de The Gifted. Espero que les haya gustado y bueno, chao.